¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Para el próximo 11 de enero se está convocando a sesión extraordinaria al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Este jueves está circulando una carta en la que supuestamente el presidente del organismo, el embajador salvadoreño Carlos Calles Castillo, informa que a solicitud del secretario general de la organización convoca una sesión extraordinaria del Consejo para el viernes 11 de enero a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar, con el objetivo de considerar la situación en Nicaragua de acuerdo con el proyecto de orden del día adjunto. En la página web del organismo está en calendario una sesión extraordinaria con fecha para el 11 de enero, aunque aún se desconoce la agenda. El pasado 27 de diciembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó ante la OEA su informe final sobre la situación en Nicaragua. Y el 29 de ese mismo mes, Luis Almagro envió solicitud para sesión extraordinaria en la que procederá con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Para ello se necesitan 24 votos de los 35 países miembros del organismo. Desde que se aprobó la Carta Democrática en el año 2001, se ha aplicado en 10 ocasiones. La primera vez fue en el año 2002 en Venezuela, tras el golpe de Estado al fallecido mandatario Hugo Chávez. Una de las más drásticas fue la suspensión de Honduras en el año 2009, luego del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias, María Esther Ordóñez, por ese reporte. Lo cierto es que hay mucha expectativa y temor también en Nicaragua, incertidumbre por esto de la aplicación de la Carta Democrática. Muchos se preguntarán qué es la Carta Democrática, qué nivel de afectación tiene para Nicaragua su aplicación y si es algo que se puede revertir a estas alturas o definitivamente ya no se puede revertir. Está con nosotros un experto para explicarnos más acerca de este tema, que nos culturicemos un poco y que conozcamos a detalle todo lo que implica la aplicación de la Carta Democrática en los próximos minutos, Daniel. Así es, Jocelyn Medrano, se encuentra con nosotros el doctor Agustín Anaya Jarquín para abordar este importante tema y aclarar todas esas situaciones que aún no mantenemos claras. Buenos días. Un placer que nos acompañe, ingeniero Jarquín Anaya. Un honor para mí, sobre todo comenzando este nuevo año, año, ¿verdad? En este año que Dios mediante, y francamente Dios mediante, tiene que ser un año de realizaciones mejor. El año pasado fue un año muy duro, muy difícil. Todavía estamos en una situación compleja. Realmente tenemos una situación con una sociedad también dividida y con muchas tensiones. Con mucho dolor, pero creo que hay que alimentar la esperanza, precisamente la esperanza y la fe, y les celebro porque tienen acá esta peregrinación, que fueron los primeros migrantes, o sea, no los primeros, ¿verdad? Pero también ellos fueron migrantes, y eso también nos lleva a otro compromiso, que Nicaragua internacionalmente, anteriormente en el mundo destacado como un país para migrantes. Y abordar este tema con el cual se está estrenando este año la OEA, precisamente. El 11 van a tener sesión para ver el tema de Nicaragua. Para ver el tema de Nicaragua, y a propósito, yo miraba una reflexión que hacía, una opinión, hace unos pocos días, el diputado Carlos Emilio López, de la bancada del Frente Sandinista, señalando que no iba a ser posible que se aplicara la Carta Democrática. Y uno de los 3 puntos que él señalaba era que a partir de este 1 de enero, el Consejo Permanente de la OEA lo preside El Salvador, porque eso va rotando, ¿no? Sí. Entonces, el representante de El Salvador comenzó el 1 de enero y terminó Costa Rica. Decía, bueno, con El Salvador es un país solidario, amigo nuestro, que no es injerencista, no ha tenido la posición que ha tenido Costa Rica. Lo cierto es que esta convocatoria para el próximo viernes, para jueves y viernes, jueves van a ver el tema de Venezuela y viernes el tema de Nicaragua, quien convoca precisamente es el representante de El Salvador, es el ingeniero Carlos Alberto Calles,
que es el embajador plenipotenciario por El Salvador en la OEA y que le corresponde asumir. Entonces él mismo fue. O sea, lo que quiero decir yo con esto es que, pues, y con mucho respeto para Carlos Emilio, pero ciertamente acá está dominando una situación que ya hay, digamos, como una opinión generalizada internacional, ¿verdad? Y no es que El Salvador, el gobierno del FMLN, que a la vez va a terminar prontamente porque hay elecciones, no sé si es el 1 o 2 de febrero en El Salvador, y posiblemente va a ganar otro partido. El partido de gobierno tiene una intención de voto muy baja. Viene un gobierno de centro, derecha, ¿verdad? Pero el embajador Carlos Alberto Calles, que es de ese gobierno, anteriormente a la OEA fue embajador en Venezuela, para darle una idea, él hace no porque esté en contra del gobierno del presidente Ortega, sino que porque las cosas, la convocatoria que hace el presidente Almagro, el secretario general Almagro, corrijo, y luego las consideraciones que se han aprobado ahí, etcétera, reúnen todos los requisitos. Entonces, vamos caminando hacia que se considere la aplicación de la Carta Democrática. Es decir, que ya no es algo que dependa solo de la voluntad de él. No, definitivamente. O sea, hay todo un sistema de cosas y por eso la opinión que daba el diputado Carlos Emilio, como otra gente que he escuchado también del partido de gobierno, es totalmente fuera de lugar, en ese sentido. Y a lo que se va a hacer ahí va a ser comenzar una sesión para examinar ya en detalle, con bastantes elementos de juicios, con documentos, con pruebas, con el informe de la CIDH, con el informe del grupo de expertos internacionales que emitieron, que es un informe muy fuerte, muy duro, llama incluso a escudriñar e investigar a altísimos funcionarios de gobierno, incluso el presidente, la vicepresidenta Morillo, etcétera, ¿verdad? Y sobre temas que se llaman de delitos de lesa humanidad. Y ese informe entiendo que lo van a pasar, o ya la pasaron, así lo probaron, tanto a la Corte Penal Internacional, al Sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea, etcétera, para que activen también sus propios mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay un proceso que está activado. El gobierno de la República, el canciller, hace 3 días envió una carta a todos los cancilleres de los países miembros de la OEA. Al final para lo que les pide es que no apoyen ni la convocatoria siquiera, ya la convocatoria está. Sí. ¿Entendés? Y luego es para que no les apliquen, ¿verdad? Y con una serie de argumentos que francamente no se corresponden con la realidad. Incluso tildó, ingeniero, de que Almagro estaría sumándose a este que ha sido llamado por el gobierno un intento de golpe de Estado y que estaría siendo también un golpista más Almagro. Sí. Así lo dijo el actual canciller de la República. Al mismo presidente del Consejo Permanente, el embajador ingeniero Carlos Alberto Carlos Alberto Calles, ¿verdad?, del Salvador, del FMLN, se estaría uniendo a ese intento golpista. Entonces, lo que quiero señalar yo es que ese es un enfoque que no es acertado, que es equivocado, y que eso no le ayuda, por supuesto, a la bienandanza del país, pero mucho menos al gobierno del presidente Ortega. Y por eso hay que reflexionar sobre cómo podemos desactivar estos instrumentos, cómo podemos neutralizarlos de manera adecuada, no con la carta del canciller, que a mi juicio es una carta peregrina, pues en el sentido de que... Había ahí otros argumentos donde decía que bajo algunos precedentes en los que sí se ha aplicado la Carta Democrática y en los que a su juicio pues sí son legales, en el caso de Nicaragua no hay un precedente, no hay una causal. En base a estos otros argumentos, ¿considera alguno de ellos usted razonable, acertado? Es que sí, o sea, es que la justificación para que se invoque la carta existe. Y eso
no es que lo opinen algunos, sino que hay informe, hay prueba, o sea, hay evidencias. Y eso es ahora lo que ya comienzan a examinar, se va a comenzar a examinar el próximo viernes, al tenor del artículo 20 de la Carta Democrática. Hablemos de eso precisamente, ¿qué es la Carta Democrática? ¿Qué dicen sus artículos? ¿Y bajo qué parámetros se puede aplicar a un país, a una nación? Mire, la Carta Democrática surge después que se hizo el fallido golpe de Estado en Venezuela, ¿verdad? No, corrijo, fue en ese momento, sí, pues, que surge, y el propósito es fortalecer el sistema democrático, fortalecer la democracia en los países de toda América. Y en consecuencia, la Carta establece una serie de obligaciones de los estados, ¿verdad? Y en este caso, el soberano, como debe de ser, es el pueblo. La Carta se acuerda de manera unánime, así lo votan los países miembros, 35 países miembros. En 2001 fue eso. Fue en el año 2001 y lo correspondió a quien estaba de canciller, Francisco Javier Aguirre Sacasa, suscribirla. Además, él la conoce muy a fondo. Yo escuchaba a Francisco Javier uno de estos días precisamente señalando de que la convocatoria que se está haciendo es correcta, está en la línea de que eso efectivamente se realice. Ahora, como en nuestro país han habido iniciativas de deponer un gobierno por la fuerza, golpe de Estado, como lo que ocurrió en Honduras con Mel Zelaya, con el presidente Zelaya, ¿verdad? Ahí se aplicó la Carta Democrática y se aplicó el artículo 20, se constató que había una ruptura del orden constitucional y también el artículo 21, que es el que aplica una sanción y separó temporalmente a Honduras, ¿verdad? Lo deja fuera del sistema americano y en consecuencia sin los derechos para ser parte del sistema, que también le impide recibir beneficios, créditos, donaciones y toda una serie de consideraciones y programas que afectan realmente, en este caso, al país. En Nicaragua, cuando estaba el presidente Bolaños, él invocó la Carta Democrática. Cuando él consideró que había acá un intento, en este caso entre el PLC y el FCLN, de buscar cómo minar su gobierno, él presenta en la OEA la situación e invoca eso, ¿verdad? Después no tuvo más consecuencias, pues hubo una serie de liberaciones, etcétera, pero luego se superó, pues entonces la situación, ¿verdad? En este caso es porque desde el mismo gobierno se considera, y esa es la evidencia que están ahí analizando, que hay una ruptura del sistema constitucional y democrático, que no se están atendiendo los derechos básicos, derechos humanos, derechos constitucionales de los ciudadanos, que hay una cooptación por el partido de los diferentes instrumentos de gobierno, de las fuerzas de seguridad. Eso, por ejemplo, que aparecen los miembros de la policía con la bandera del partido de gobierno, esas son parte de las evidencias de la ruptura de ese orden, porque tiene que ser profesional. Además, hay normas constitucionales que prohíben que tanto las Fuerzas Armadas, el Ejército, como de seguridad, en este caso la Policía de Seguridad Ciudadana, tengan ninguna identidad partidaria, ¿verdad? Y toda esa situación es la que comienza a ser conocida, en este caso, el próximo viernes, el viernes 11, creo que, ¿verdad? Sí. De enero, por la OEA, y ahí va a haber al final posiblemente una consideración de que sí se ha afectado el orden constitucional, ¿verdad? En Nicaragua.
El gobierno alega que eso es injerencismo. Realmente no corresponde, pues, porque el mismo gobierno aceptó que se conociera y se aplicara la Carta Democrática, por ejemplo, en el caso que citábamos de Honduras, con don Mel Zelaya. Nicaragua está obligado, y eso lo sabe la administración del presidente Ortega, eso lo sabe el canciller, está obligada a una serie de cumplimientos, en este caso con la democracia, con la justicia, con el derecho, ¿verdad?, que no puede sustraerse, y si lo incumple puede ser sancionada. Hay dos precedentes en el caso de Nicaragua que son muy importantes, donde actuó, y aquí posiblemente ya está comenzando a imponerse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando en Nicaragua se dio una sentencia en el caso de María Luisa Costa versus el Estado de Nicaragua, estamos hablando, el esposo de ella, el profesor García, fue asesinado. Eso ocurrió hace ya aproximadamente poco más de 15 años. Pero aquí, en los procesos que se llevaron en el tribunal donde se conoció las acusaciones, sobreseyeron a los autores materiales. No, a los autores materiales los condenaron, a los autores intelectuales sí los sobreseyeron, a pesar de que había abundante evidencia que señalaba su responsabilidad. Ella apeló, en apelaciones confirmaron la sentencia del juez, luego fue a casación, la Corte Suprema falló en contra de ella también y siguió sobreseyendo a esta gente. Normalmente eso ha quedado así, pero ella recurrió al sistema interamericano. Y en el sistema interamericano, después de todo un proceso con el apoyo del CENIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado falló en contra del Estado de Nicaragua y a favor de la causa que llevó la doctora María Luisa Costa. Y el Estado de Nicaragua, esta administración del presidente Ortega, quien la representa ahí es la Cancillería, eso lo sabe muy bien el canciller. Están aceptando, no han cumplido el orden que le orientó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya han desembolsado poco menos de $300.000, dice la sentencia. Ya la publicaron esa sentencia en el portal de la Corte Suprema de Justicia, creo que está en Cancillería, también está en el Ministerio Público. No han todavía elaborado, que es una tercera parte de la sentencia, lo que es un sistema para proteger a los defensores de derechos humanos. Más bien la situación se ha agravado, como lo hemos visto. Y por último, manda a anular el fallo de la Corte Suprema, o sea, esa instancia regional. ¿Qué quiero decirle? Que nuestro país está sometido a lo que decidan esas instancias internacionales, y eso es lo que está ahorita activándose. Esto opera a un lado de lo que es el sistema de la Carta Democrática, porque es totalmente autónomo e independiente. Sí. En esto estamos hablando, en la Carta Democrática, es un tema de orden político, administrativo. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tema de justicia. Pero el asunto está en que lo que se procura es que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y nacionales consignadas en la Constitución. De hecho, el señor Almagro, durante sus últimas comparecencias públicas, refiriéndose al tema de Nicaragua, dijo que era también esta situación un llamado a la justicia internacional. Entonces, sin perjuicio de lo que pase en cuanto a la aplicación de la Carta Democrática, un proceso de justicia internacional podría ser aplicado para nuestro país. Está en proceso ahorita. Ya comenzó, ya se activó. Y es eso. muy factible que sea aplicado. Es seguro. O sea, no es reversible. No hay duda. Porque, no es negociable. O sea, eso ya está activándose y tiene una dinámica propia. ¿Y cuál podría ser el escenario, según su análisis, ingeniero, en cuanto a este proceso? Es que con todo lo que se está haciendo ahorita, e incluso con la falta de voluntad de un diálogo que, a pesar de todas las circunstancias y las situaciones, inclusive hay gente que disiente de esto, se insiste en el llamado al diálogo,
que se busque una salida que esté en el orden constitucional, que la solución sea pacífica, que la solución sea en el marco del derecho nacional e internacional. Entonces, ante la reanuencia de esto, es que se está activando la Carta Democrática. ¿Cómo se puede parar el proceso de la Carta Democrática? El gobierno del presidente Ortega ha tenido una cantidad de oportunidades que las ha desaprovechado. Inclusive esta invitación a los países para reunirse la próxima semana era ocasión para ahí nomás presentar, mira, ok, vamos a sentarnos a revisar todo esto, veamos en qué hay razón, no hay razón, etcétera, pero comencemos con un proceso, bueno, veamos una apertura, veamos el tema del diálogo, hay que buscar el entendimiento en el país, que vengan de observadores de la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas, o sea, gente independiente, gente muy profesional, ¿verdad? Y eso no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que viene? Aquí hay en varios campos. En el campo económico, el país, que según el gobierno está normal, ¿verdad?, y que la economía se está activando, realmente no se va a activar como se debiera. Sigue saliendo una cantidad de gente, de jóvenes, de profesionales, de periodistas, de colegas de ustedes, fuera del país. La inversión extranjera directa no se está activando porque ningún empresario, ningún inversionista quiere poner su dinero en un país donde el derecho hay una debilidad, hay una inseguridad jurídica, hay una situación de conflicto, de controversias, etcétera, y entonces el país va en un proceso de declive. La cooperación internacional no solamente ha descendido, sino que va a descender mucho más todavía, o sea, casi se va a perder. Es como un bloqueo económico todo esto. Hay un proceso de bloqueo económico y hemos visto, se habla de que inclusive en el Estado van a comenzar a despedir personas, se habla de un porcentaje grande que están comenzando a evaluar a quiénes despedir, y no es porque lo quiera hacer, simplemente es porque no hay recursos. La recaudación, en este caso igual ya lo hizo la empresa privada, precisamente porque la crisis ha impactado. Se han cerrado empresas, etcétera. Entonces eso está ocurriendo en este proceso. Por otro lado, en la situación política, la gente, que es algo impresionante, yo creo que lo comentábamos la vez pasada, señalaba esta observación y opinión que hacía el doctor Alejandro Serrano Caldera, que es un sabio filósofo, un hombre con una experiencia de vida y un amor a Nicaragua impresionante y muy acertada. Él llamaba una luz en la oscuridad, y esa luz en la oscuridad es el espíritu que se mantiene de lucha cívica en Nicaragua. Hemos visto, se habla en días pasados de que hubo atropellos a personas que están encarceladas por solamente cantar el himno nacional. Eso lo dicen las madres, lo estaban diciendo ayer y hoy, etcétera. El asunto es que sin embargo se mantiene ese espíritu de lucha. La gente, a pesar de que está en una situación, los prisioneros y las prisioneras, muy difícil, inclusive mucho más dura incluso de lo que fue en los 80. Yo estuve en la cárcel varias veces en los 80, y por lo que he escuchado, los comentarios, es ahora mucho más complejo. Aplican las técnicas de los 80, pero con mucha mayor dureza, ¿verdad? Lo cual es lamentable. Y a pesar de eso, ese espíritu se mantiene. Entonces, se tiene eso. En paralelo va a iniciarse ese proceso judicial donde van a imputarse, y por supuesto tendrán el derecho a la defensa, personas no solamente responsables directos de acciones que se consideran violaciones de derechos humanos, sino que aquellas personas que han facilitado eso o que no han hecho nada. Quiero señalarle un caso, el caso del CPI, la CPI, que es la Corte Penal Internacional. Comenzó a activarse la CPI con el caso de Yugoslavia, cuando hubo
una serie de asesinatos, de atropellos grandes, eso era por problemas raciales, ¿verdad? Aquel caso de Bosnia-Herzegovina. La CPI prácticamente inició un proceso contra el gobierno que estaba en ese momento. Al que era presidente lo pusieron en prisión, murió en prisión, y lo que quiero destacar yo, el comandante en jefe del ejército en ese país lo enjuiciaron y lo condenaron a 20 años de cárcel, y la razón por la cual lo enjuician y lo encuentran culpable no es eso. El juicio fue en La Haya, en Holanda, que es la sede de la CPI. No es porque él haya matado a nadie o haya ordenado que atropellaran a tales personas o porque él creó un plan, es porque dice textualmente, no hizo un esfuerzo serio por omisión para evitar que sus soldados, ¿verdad?, apresaran a un grupo, a gente musulmana que después fueron dañadas, pues fueron asesinadas, fueron heridas, fueron etcétera. O sea, por no hacer un esfuerzo serio. Y es dramático el caso porque él apeló, y hace 4 o 5 años la Corte Penal Internacional escuchó la apelación y confirmó la sentencia, y en el mismo acto que están confirmando, él se tomó un veneno frente a las cámaras. Pues fue una cuestión dramática. Esa fue la primera noticia en el mundo de ese tipo. Pero lo interesante es que a él lo sancionan y ya hay antecedentes que generan jurisprudencia para todo el mundo, incluido Nicaragua, de que por omisión, como bien señalaba, lo están sancionando, ¿verdad?, por no haber hecho un esfuerzo serio, dicen. O sea, tal vez es un esfuerzo, pero los jueces consideraron que no fue algo contundente, que no fue formal, que no fue serio, que no fue eficaz, y por eso lo sancionan a él. Ahora, en estos juicios de carácter internacional, donde ya usted lo ha dicho, lo acaba de mencionar, sí existe un precedente que genera jurisprudencia para los países, incluyendo Nicaragua. Aquí no es válido que seas un alto funcionario de gobierno, aquí no es válida una inmunidad nacional que tenga, aquí sí o sí puede ser parte de un proceso legal como este. Todo, desde y sobre todo, entre más alto sea el funcionario, se considera, y ese es un principio en derecho, que su responsabilidad es mayor, porque él tiene que tener mayor cuidado, mayor esmero en que la ley se cumpla, que los derechos se respeten, que se procure el bienestar ciudadano, que es precisamente la razón de ser de un gobierno, de un Estado, para que el país vaya adelante y la gente viva feliz. Y este escenario de juicio es muy probable para el gobierno de Nicaragua en este caso. Actualmente, y además va muy aceleradamente avanzando esto, porque ya hay este informe del GEIE, ¿verdad? Y además con la evidencia que ellos están presentando. Yo escuchaba, posiblemente ustedes lo vieron, una opinión que daba la doctora Claudia Paz de Guatemala. Ella fue la fiscal general de Guatemala. Es más, un amigo, compañero de colegio que vive en Guatemala, me señalaba que doña Claudia Paz era una persona en Guatemala considerada de izquierda, muy amiga del presidente Ortega, simpatizante del Partido Sandinista. Esa es la opinión que de ella hay allá. Pero ella, ¿verdad?, que tiene una gran experiencia, fue uno de los 4 miembros del GIEI, ¿verdad?, del GIEI, que es el que emite ese dictamen, ese informe muy documentado, y ella señala que varias veces requirieron al gobierno opinión, le enviaron casi 70 comunicaciones, de las cuales no hubo una sola respuesta. Entonces, todos esos elementos entran como documentos a un proceso judicial que ya está avanzado. O sea, y esto solamente ya colocarlo a los actores, estamos hablando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que pasar primero por la comisión, y la comisión, le aseguro que eso lo va a expedir de manera rápida. Con bastante diligencia. Con bastante diligencia. Va a ir a al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
Ahí posiblemente se va a activar el CPI, que es la Corte Penal Internacional, que depende de Naciones Unidas. Va a ir a las instancias europeas, ahí no conozco cuál es el organismo, ¿verdad? Y en este caso, Nicaragua no está sujeto pues, a lo que decide la Unión Europea, más que las decisiones que los estados puedan tomar. El asunto es que ese proceso ya comenzó a activarse. Y mientras tanto, el gobierno del presidente Ortega continúa alegando injerencismo, continúa diciendo que aquí la gente lo que queremos es paz y amor, ¿verdad? Que aquí todos estamos bien. Si usted lee la carta que hace el canciller, bueno, más bien diría, bueno, pobrecito, pues esto, ¿verdad? Que es lo que está pasando. Cuando eso contrasta objetivamente, y eso no se oculta, con una realidad que es la que se está viviendo todos los días. Entonces, más bien la idea es que el presidente Ortega y su equipo de gobierno se abran efectivamente a mejorar su desempeño, a corregir situaciones que se han dado anómalas y que en este efecto, como lo dice la conferencia episcopal, que se abran a un diálogo con sus connacionales, que es lo que la gente espera. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de que nos vayamos a la pausa, Daniela, también ingeniero, quiero dejar sentadas dos cosas. Primero, muchos se preguntan si la aplicación de la Carta Democrática incluye que los embajadores de diferentes naciones salgan de nuestro país, que Nicaragua quede totalmente aislada en materia de diplomacia, de política internacional, y que además de ello pues se queden sin efecto algunos tratados de libre comercio como es el CAFTA, del cual Nicaragua es parte, entre muchas otras repercusiones como la parte de los financiamientos a proyectos de orden nacional. Y otro aspecto que quiero que quizá usted nos ayude con su análisis es que recientemente vino un directivo del Partido Liberal Constitucionalista a darnos a conocer a este medio de comunicación una propuesta de iniciativa de ley que ellos hacen para que se haga un diálogo y que esta iniciativa entre a la Asamblea Nacional y que sea aprobada por el gobierno. Y ellos decían que sea algo vinculante, es decir, que en el diálogo haya un representante de cada poder del Estado para que lo que ahí se acuerde, que pasa por adelanto de elecciones, entre otras propuestas que ellos hacen, pues sea algo que en realidad se cumpla. ¿Qué tanto se puede confiar en una propuesta como esta? Y si es viable o no, y si una propuesta como esta, de ser aceptada, podría frenar un poco la aplicación de la Carta Democrática y este juicio de carácter internacional contra funcionarios de gobierno de Nicaragua. ¿Qué le parece si regresamos con esto? Gracias por continuar con nosotros, ingeniero. A ver si nos comparte sobre la fuerza política de la Carta Democrática en un Estado, y también para abordar lo que Jocelyn le comentaba antes de la pausa comercial, lo de la propuesta que el PLC hacía para la salida de la crisis de Nicaragua y las afectaciones de la Carta Democrática en Nicaragua. Sí, cómo no, Daniela. La Carta Democrática es una presión política bien fuerte realmente, tanto que inclusive no es un recurso que se está usando a cada rato. O sea, son contadas, digamos, con los dedos de la mano, las veces que desde que existe ese instrumento jurídico, político, administrativo, se está aplicando. Y en el caso que me señalaba precisamente, la aplicación de la Carta Democrática no implica necesariamente que los países automáticamente retiran sus embajadas, porque eso depende ya de una relación binacional, ¿verdad?, que tiene que tener correspondencia. Pero sí, el país se aísla, aumenta su aislamiento en el sistema internacional de naciones. ¿No es que se expulse a Nicaragua de la OEA tampoco? Sí, o sea, si se le aísla, es casi una expulsión. Casi una expulsión. Una expulsión temporal, como le ocurrió a Honduras, Daniela. O sea, que se separa y en consecuencia no va a recibir los beneficios de una cantidad de programas. Una ¿verdad? suspensión. Algunos organismos, inclusive, la misma operación del BCIE va a estar cuestionada que del Banco Centroamericano de Integración. Y hay otra serie de mecanismos que definitivamente se afectan. Además, los inversionistas no quieren
desarrollar algo en un país que está en una situación complicada. ¿Cómo quedan los tratados de libre comercio, como el CAFTA? Que ya eso queda igual que la relación binacional, ya sea digamos, tratados bilaterales, el tratado de libre comercio Chile, Nicaragua, México, Nicaragua, el CAFTA, que es un tratado regional pero con características binacionales, etcétera. Eso no necesariamente se suspenden. Eso más bien, el asunto es que la conducta del gobierno, ¿ya?, ha hecho que se activen casi todos los instrumentos internacionales. Porque a la par que está la Carta Democrática, recordemos que ya se aprobó la llamada NICA Act, ¿verdad?, que es especial para Nicaragua, ¿verdad? Y en eso sí el CAFTA puede ser suspendido. De un momento a otro nos vamos a amanecer. Porque incluso implica sanciones a las personas que hagan tratos con el gobierno o empresas legales. Ese es otro tema, o sea, en esa otra parte, ¿no? Tanto a instituciones como a personas, ¿verdad?, que hagan trato con personas que están afectadas o entidades que están afectadas, entonces se le aplica definitivamente. Pero estoy hablando yo de otro instrumento que ya no es la Carta Democrática. El asunto es que todo eso se está activando. Por eso es que a mí me extraña que el presidente Ortega, que su esposa, que su equipo, que debieran de decirle, mire, tienen que hacer esto, hombre, no sigamos en esto, no sigamos hostigando. Ayer yo tengo amigos y parientes en Masaya, una situación también difícil, pues, de represión que se estaba dando ahí. Eso no puede seguir así. Vimos cómo la Iglesia Católica suspendió, después de una tradición de décadas, la procesión del 1 de enero, ¿verdad? Y que había una cantidad de paramilitares a lo largo de todo el recorrido que se presumía se iba a realizar desde el colegio Cristo Rey hasta la catedral. Eso tuvo una repercusión internacional impresionante. Todas esas cosas no se pueden hacer. Pero en el ámbito financiero, el Banco Interamericano de Desarrollo podría suspender los desembolsos de préstamos. Lo va a suspender. Si no se para esto, lo va a suspender. Y ahorita el flujo digamos monetario de los diferentes proyectos que están ahí, estamos hablando más de 400 millones de dólares. ¿Hay algo, ingeniero, que pueda suponer una tabla de salvación de que no se apliquen estas medidas a Nicaragua, la Carta Democrática, que no haya un juicio contra funcionarios en nuestro país? Y traigo esta colación precisamente porque se nos quedó pendiente lo de la propuesta del PLC, que a juicio de algunos la ven como viable, porque incluso el PLC en su propuesta dice que ellos están tratando de incluir en esa propuesta que el SICA esté dentro de la mediación y la garantía de un nuevo diálogo nacional, que se incorporen sectores, que sea algo vinculante, que esté representantes de cada poder del Estado, para que lo que ahí se acuerde se lleve a la práctica. ¿Podría ser una iniciativa como esta de llegar a ser aprobada una tabla de salvación para que no se apliquen sanciones a Nicaragua más severas de las que ya se han aplicado? Mire, tiene que estar vinculado con el diálogo nacional y con las instancias, en este caso la Conferencia Episcopal y otros actores, Consejo de Empresa Privada, para que sea parte de un proceso de solución. Pudiera ser. Yo, a propósito, yo creo que es una buena iniciativa en general. Yo tuve bien recibir, pues ellos tuvieron la deferencia de enviármela para pedir mi opinión. Precisamente en este fin de semana le estoy mandando una opinión para contribuir a esto. Pero ciertamente es una propuesta que es riesgosa. Primero, porque si no está articulada con la dinámica de este proceso y por lo menos por la empresa privada, consensuada con la Conferencia Episcopal, conferenciada con gente de la Alianza Cívica, con otros partidos, e inclusive platicada con el mismo gobierno, en el sentido que sea parte de un proceso de diálogo nacional, que sea lo que se está reclamando, es casi seguro que ahí nomás que la presenten, al ratito la van a votar en contra, y estuvo, ¿entiendes? Y entonces quedó un esfuerzo ahí que no prosperó, pues, ¿verdad? Que se pueden usar algunos elementos para más tarde, no prosperó. Y si la prueba
el partido de gobierno, ¿verdad? Y queda válida sin haber pasado por ese consenso, es el riesgo que la gente rápidamente va a decir, bueno, este es un repacto, esta es una nueva edición del pacto. Así va a decir la gente. Y entonces es una propuesta muy buena que tiene esas limitaciones, ese contexto complejo, ¿verdad? Que la condiciona, que la limita. Como señalaba, no solamente en el tema del SICA, sino que establece el tema de los nicaragüenses en el exterior, sí. En fin, toda una serie de consideraciones, el tema de la profesionalización de la policía, del ejército, el apartidismo en todo lo que es la gestión pública, son elementos que son interesantes. Garantía de votos nicaragüenses en el exterior. Todo eso realmente son cosas positivas, creo que es un buen esfuerzo, pero que hay que administrarlo mejor, y el mismo partido tiene que entrar a un proceso, y no solamente el PLC, otro de renovación partidaria. Debe haber apertura en un eventual inicio de otro diálogo nacional a estos partidos políticos, porque muchos decían que la solución a este problema pasa por una solución política, porque esto empezó por política, ¿no? Tiene que ver. La solución que se está buscando es política, no militar, ¿verdad? Una solución donde los protagonistas sean nacionales, con el apoyo del Concierto de las Naciones, como estábamos conversando, de las instancias internacionales. Pues en este caso estamos hablando OEA, SICA, Unión Europea, Naciones Unidas, pero tiene que hacer algo nacional. Entonces, en la política, y yo creo que los partidos que asuman, ¿verdad?, ese compromiso y que tengan ese proceso de renovación, efectivamente debieran de ser considerados, pero tienen que entrar a este proceso de renovación. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado y habernos ilustrado el tema. Muchas gracias, ingeniero. Solo para aclarar, las consecuencias ya usted las mencionaba, ¿afectaría en este caso las donaciones, el hecho de la aplicación de la Carta Democrática? Es que al cortar relación, efectivamente los países quedan casi inhibidos de proceder, digamos, a una iniciativa de ese tipo. Definitivamente que sí les incorporan. Muchísimas gracias nuevamente.